A las 14 horas, la Comisión de Defensa del Senado recibirá a los ministros de Defensa Nacional Armando Castaing-Debat y de Relaciones Exteriores Omar Paganini, convocados por el Frente Amplio a raíz del ingreso al país de un buque militar de Estados Unidos sin permiso del Parlamento. En su momento, ambas carteras suscribieron un comunicado asegurando que se trató de un error, por lo cual se habían suspendido las acciones militares que el buque Cutter James tenía previsto realizar en territorio uruguayo. Estas explicaciones no fueron satisfactorias para la oposición, que buscará ahora ampliar la información en esta jornada, mientras el país se prepara para participar de unos nuevos ejercicios militares con el Comando Sur de los Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 14 grados a esta hora en una jornada que va a seguir feo, así con el cielo algo nuboso, cubierto, con periodos de algo nuboso, probables precipitaciones escasas. Va a descender la temperatura, dice Inumet, y los vientos soplando del sur al suroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 kilómetros por hora, y la máxima anunciada es 14. Así que no se va a mover demasiado de lo que está. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Hay varios cortes previstos para hoy. Algunos de los cortes que están previstos en Javier Barrios Amorín, entre Galicia y Cerro Largo, hasta las 20 horas. O en Juan Carlos Blanco, entre esquina Joaquín Suárez a Ipoda, hasta las 16 horas. Bueno, comenzamos entonces con la información. Los ministros de Defensa Nacional, Armando Castaing-Debat, y de Relaciones Exteriores, Omar Paganini, van a comparecer esta tarde en la Comisión de Defensa del Senado para explicar el ingreso al país de un buque militar de Estados Unidos sin aval del Parlamento. Para la senadora del Frente Amplio, Sandra Lasso, la falta de consulta al Parlamento es una situación que alarma, pero van a escuchar las explicaciones de los secretarios de Estado para luego resolver si toman algún tipo de resolución como bancada. Esta vez no se pasó por el Parlamento y entendemos que eso es una situación que nos alarma desde el punto de vista de que el Parlamento ejerce un rol, que es el rol de Contralor, y de poder analizar todas y cada una de los motivos por los cuales se abre ingreso a un buque de estas características. Nosotros entendemos que el Parlamento tiene que estar, tiene que ser consultado, porque si no se van debilitando todas las herramientas que tenemos nosotros como parlamentarios. Vamos a escuchar primero, porque esto también es parte de la formalidad parlamentaria, por eso también está invitado el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro Castaing-Debat. Tienen que tener la tranquilidad de que van a venir, van a ser escuchados, y por supuesto vamos a hacer las preguntas pertinentes, y en base a esas respuestas veremos qué resolución se toma. Vamos de lleno a la campaña electoral. El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que los blancos son los más interesados en descubrir quién está detrás de la denuncia falsa contra Orsi, impulsada por Romina Celeste, ya formalizada por estos hechos. En un acto en la Plaza Matriz, Delgado acusó a la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, de cruzar un límite por supuestamente haber relacionado los hechos directamente con su partido político. Hay una candidata del Frente Amplio que pasó un límite, que es acusar directamente, no suspicacias, acusar directamente a este Partido Nacional de 187 años de historia, que hizo la patria y nos llena de orgullo, porque gracias a este partido hoy tenemos las instituciones que tenemos. Acusar de que estaba atrás de algún tipo de campaña que no son de las más limpias en una campaña electoral. Y yo les quiero decir clarito, el principal interesado en que se investigue hasta el hueso somos los blancos. Los blancos. Soy yo como candidato. Y le voy a decir más, si alguien tiene alguna sospecha, y obviamente tiene alguna prueba de que hay un blanco que se desvió y que fue parte de esta manija y de este enchastre, que vaya al juzgado, que yo lo acompaño. Yo lo acompaño. Terminemos con esto. Vamos a darle el nivel que la campaña necesita. Vamos a darle el nivel que los uruguayos necesitan en la campaña electoral.
La alusión de Delgado fue por los dichos de Carolina Cose el viernes durante el acto de unidad del Frente Amplio en Maldonado, que reunió a las 3 precandidaturas. En ese contexto, Carolina Cose advirtió que seguirán recibiendo provocaciones desde el oficialismo durante la campaña electoral. Con este frío que estamos resistiendo porque el calorcito se está yendo, lo que parece que no se está yendo es el humo. ¿Cómo se enojaron? Con un jingle. ¿Cómo estará la cosa? ¿Cómo estará la cosa que tenemos integrantes de un gobierno discutiendo con un jingle? El humo ya se termina. Van a seguir provocándonos. Van a seguir provocándonos. Me quisieron destituir de la intendencia. Casi me inician un juicio político en el Senado. En la campaña anterior hicieron una pseudoauditoría en Antel y una denuncia penal por el Antel Arena. Pasaron 3 años, el fiscal la archivó, el presidente se mete en la campaña, en el tema y le dice, reconsiderá al directorio de Antel. Nos van a seguir provocando. Pero eso no es lo peor, porque nosotros no nos vamos a distraer. Lo peor no es que nos provoquen, es que quieran distraer a todas y a todos los uruguayos de los problemas que los acucian en la realidad cotidiana de sus vidas y que amenazan el desarrollo del futuro y del presente de nuestras vidas. En diálogo con MBD Noticias, el precandidato Yamandu Orsi lamentó la intervención del presidente Lacalle Pou, atribuyéndole acusaciones que, según remarcó, nunca había realizado. Me llamó el presidente del directorio del Partido Nacional y me dice que, me contó, que no aceptaron su renuncia, sino que la expulsaron. Lo bueno es que no lleguemos tarde o lleguemos cuando ya el daño se ha hecho, no solo a la persona, en este caso me tocó, pero... ¿Se llegó tarde? El sistema todo. A veces, yo qué sé, lo que pasa es que a veces uno piensa que debimos haber actuado antes. En este marco de responsabilidades que el presidente Luis Lacalle Pou aluda a que tú haces alusión a una campaña político-partidaria y sostenga que eso es igual de grave como una denuncia como la que recibiste, ¿no implica también ahí una suerte de posicionamiento un poco problemático? Pero lo que pasa es que ahí estamos hablando de algo bastante más grave. No es la autoridad partidaria la que está hablando, es el presidente de la República. Eso es mucho peor. Desde el lugar donde le toca estar, que es presidente de todos nosotros, no logra distinguir o no logra discernir la diferencia que hay entre una cosa y la otra, ahí sí estamos ante un tema preocupante. Para la precandidata del Partido Colorado, Carolina H., las próximas elecciones internas van a ser muy importantes porque una de las cosas que está en juego es el futuro de los colorados. Para H., en su partido no hay liderazgos y la intención de voto es muy baja, pero se siente con fuerza para intentar que haya una renovación. Esta es una elección que va a ser un parteaguas. ¿En qué sentido? En el sentido de que nos estamos jugando el futuro del Partido Colorado, la proyección hacia el futuro. Entonces no es cualquier elección. Todos los candidatos nunca han sido candidatos antes, los liderazgos históricos ya no van a estar más porque por la propia edad del doctor Sanguinetti. Y entonces es interesante porque se van a definir los nuevos liderazgos hacia el futuro y entiendo que el país lo necesita fuerte al partido. El país necesita un Partido Colorado fuerte y con ideas claras y con propuestas concretas y justamente basándonos en lo que son los cimientos que hemos puesto en este país, que no son pocos, ¿no? Proyectar ese Uruguay del futuro que tiene que dar seguridades y tiene que apostar a un Uruguay desarrollado como lo supimos hacer antes. Cambiamos de tema. La Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social realizó hoy un paro con movilización en el marco de una instancia tripartita en el Ministerio de Trabajo. El gremio rechaza la política de recorte de personal que lleva adelante el directorio y reclama por el deterioro en la calidad de atención al usuario. Además, manifiesta que se está desmantelando el BPS para llevar los servicios a la privatización. Es un reclamo que venimos haciendo hace muchos años, que es parte del desabastecimiento del ente público, que se está viendo altamente denotado lo que es la atención a la población y por ende el acceso que tiene la población a esos derechos.
Estamos denunciando la falta de personal, que es algo que el directorio no asume. Yo creo que la gente lo ve reflejado porque cuando tiene que acceder a un derecho de jubilación o pensión tiene una demora de repente 5 o 6 meses, recién en la primera cita para conseguir una agenda. Hay trámites altamente atrasados que son necesarios que se lleven adelante. Es una negación total, tenemos desabastecimiento total en el área de la salud. Recuerden que nosotros somos centro de referencia de enfermedades raras y para que tengan una idea, hace más de 10 años que no tenemos una dermatóloga cuando atendemos una enfermedad tan compleja como es lo llamado piel de cristal de los niños. Eso se deriva a otros centros, se está tercerizando la atención. Hay hoy más de 80 subrogaciones. Las subrogaciones no son por concurso, son cargos que ocupa personal sin cubrir esos cargos como debe ser a través de concurso y generar las vacantes para los mismos. La Corte Electoral rechazó 20% de las firmas evaluadas que presentó el PIT-CNT para llevar a cabo el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social. Según datos publicados por la Corte en su página, hasta el viernes 10 de mayo se habían descartado más del 20% de firmas que pasaron por el proceso de verificación. Hasta ese momento el organismo había procesado unas 45.745 firmas que significaban algo más del 10% de las firmas presentadas, de las cuales ya descartó 9.234 según revela el documento. De seguir esa tendencia, la proyección indica que se llegaría a cerca de 340.000 firmas válidas, por lo que superaría el mínimo necesario para llevar a cabo el plebiscito. Las causas de los descartes son varios. Los datos publicados por la Corte indican que la causa más relevante es la falta de coincidencia. Ese motivo generó que fueran rechazadas 7.455 rúbricas, casi un 80% del total de las que no pasaron la aprobación de la Corte Electoral. Y hoy en el Parlamento de mañana el tema publicidad, campaña electoral ha sido uno de los centros de atención periodística. Vamos a recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, bienvenido. Un gusto saludarte, Rosina, y hablando de plebiscitos, adelantarte una noticia importante que dio hace minutos el senador y líder de Cabildo Abierto, y es que justamente ese partido político llegó al mínimo exigido por la ley para habilitar el plebiscito que están impulsando, denominado contra la usura y por una deuda justa. 276.000 firmas ya tiene Cabildo Abierto y apunta a llegar a 310.000 antes de que finalice el periodo justamente para la recolección de firmas, para tener cierto colchón de firmas. Además, justamente Manini manifestó cierta preocupación con este dato del 20% de descarte en el plebiscito referido a la seguridad social. Por eso Cabildo Abierto sigue recolectando firmas para intentar asegurarse que este tema esté presente en la elección nacional. Y como tú decías, también la publicidad electoral estuvo en la agenda. Manini Ríos se refirió a la ley de financiamiento de partidos políticos y la ley de medios. Dijo que su partido apoyará en el caso de que ambas iniciativas se aprueben, no solo la ley de medios. Y en ese sentido calificó de obscena la publicidad, la propaganda que están haciendo algunos precandidatos en medios de comunicación y también en vía pública. Señaló justamente que el costo económico de esta publicidad es inimaginable para Cabildo Abierto. Escuchamos y vemos lo que dijo Manini. Queremos que se apruebe la ley de financiamiento político y queremos que se apruebe la ley de medios, las dos. Pero entendemos que hay que asegurar que la ley de financiamiento de los partidos políticos, mantenga el espíritu con el cual se aprobó la Cámara de Diputados, que no sea ahora se la distorsione anulando o sacando determinadas partes. Y hablando de publicidad electoral, ¿le merece algún comentario de que, si bien aún estamos en veda, estamos previo al mes de poder hacer publicidad electoral, haya candidatos que tengan propaganda en los medios? Yo creo que hay un despliegue, yo diría casi obsceno, de determinadas corrientes o determinados sectores políticos que están haciendo una demostración de poder económico y de recursos que parece casi infinito, que uno lo ve no solo en estas propagandas que se ven en la televisión, sino en la calle y en las redes y en tantas cosas. Yo honestamente creo que más que nunca es fundamental que se apruebe la ley de financiamiento de los partidos políticos y que estas cosas se puedan controlar, supervisar, y ver bien cuál es el origen de tantos recursos. Yo creo que eso nos tiene que llamar a todos la atención. Una pauta de casi 5 minutos en televisión en horario central. ¿Le merece ese comentario de obsceno? No sé, póngale usted la etiqueta que quiera. Yo lo que digo,
que un partido como Cabildo Abierto, con sus limitados recursos, jamás va a tener una pauta de 5 minutos en un horario central. Y hablando sobre la violación a la normativa electoral, también se refirió a esto el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, quien mañana planteará en la interna del Frente Amplio la posibilidad de hacer un planteo ante los ministros de la Corte Electoral para que analicen esta violación a la normativa vigente. Sobre todo, marcó, al igual que Manini, el costo que implica esto, además de que están violando una norma existente que prevé que la publicidad electoral sea solo los 30 días previos a la elección. También escuchamos lo que nos dijo Carlos Varela hace minutos. Acá hay una ley vigente, la 17.045, que en su primer artículo es bien clara. Las publicidades se pueden hacer un mes antes de las elecciones internas, no antes. Por lo tanto, quienes están haciendo propaganda en los medios en estos momentos están violando una ley. Y supuestamente quienes lo están haciendo quieren ser candidatos a la presidencia de la República, que deberían ser los primeros custodios del cumplimiento de la legislación nacional. Entonces creo que acá hay que actuar, no se puede permanecer pasivo ante una situación como esta. Yo creo que los ministros de la Corte, de todos los partidos, deberían tomar medidas al respecto. Nosotros mañana vamos a plantearle a la coordinación de bancada del Frente Amplio consultar con nuestros ministros a los efectos de verificar qué acciones se están tomando en cuenta ante, insisto, una clarísima violación de las normativas vigentes. Pasamos a otros temas para el sociólogo especializado en religiones, Néstor da Costa. El proyecto de ley de feriados religiosos en debate en el Parlamento, que contempla todas las religiones, va en el sentido correcto. Según el investigador, el caso de Uruguay es raro en América Latina y tiene un modelo privatista de lo religioso que confunde lo estatal con lo público. El docente, el tema se debe pensar en clave de derechos a partir del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y la libertad de manifestarlo, tanto en público como en privado. El proyecto para mí va en el buen sentido, va en el sentido de la inclusión de derechos, del reconocimiento de los derechos de las minorías. No va en el sentido de darle poder a una iglesia, a una institución, eso va en el sentido de cómo me hago cargo de la diversidad de mi país y no solo, ya que tengo feriados, aunque tengan otro nombre, que tienen de base el cristianismo, para otros grupos. Estoy pensando en los adventistas, por ejemplo, que tienen el viernes como día sagrado y nadie les mueve un día en los lugares públicos para que puedan vivirlo con tranquilidad de conciencia. Uruguay es muy raro en América Latina. Somos el único país que tenemos un modelo de laicidad al estilo francés, absolutamente privatista de lo religioso. Entonces, América Latina tiene la diversidad religiosa en su cultura. La laicidad no existe. Existen acuerdos laicos distintos en los distintos países. El que debe ser laico es el Estado. La vivencia de lo religioso el Estado la debe proteger, como protege otros derechos. Sobre el debate generado por la suspensión de un curso que iba a ser dictado por el docente Alberto Spetorovsky en la Facultad de Humanidades, tildado de sionista por el gremio estudiantil, da Costa dijo que si bien no conoce al detalle el caso, entiende que la base de la democracia es que todas las personas puedan expresar sus opiniones y se fortalezca el debate público. Tras votar en contra en Comisión de Senado, el Frente Amplio mantendrá su postura en Cámara Alta cuando se vote el proyecto de feriados religiosos impulsado por la legisladora nacionalista Carmen Aciaín. La senadora de la coalición de izquierda, Sandra Lasso, dijo que este lunes la bancada de su partido va a discutir el tema, pero que ya hay decisión de no acompañarlo. Para nosotros, el Estado laico ya cuenta con las herramientas necesarias para que en el ámbito privado cada uno tenga la posibilidad en un país que no tiene feriados religiosos, porque justamente asimilar los feriados que existen a feriados religiosos tiene que ver con una connotación específicamente religiosa. En 1917 y en la Constitución quedó establecido en el artículo 5 que en realidad lo que hay es libertad de cultos y que cada uno en su ámbito privado tiene la posibilidad del derecho a esa observancia. También podríamos llegar a ser injustos con todo aquel que no profesa ningún tipo de religión y que va a ver que hay determinadas compensaciones para quien sí lo hace. Nos parece que hoy tenemos un marco normativo, constitucionalmente hablando, y un Estado absolutamente laico,
que da justamente la tranquilidad de que exista esa libertad de cultos, que por otra parte hoy tenemos corrientes migratorias donde tenés desde diferentes religiones a otros aspectos, digo, que son de pronto no tienen fechas en particular específicas, pero sí tienen observancia y nunca hemos tenido, o sea, yo no he visto marchas reclamando ningún tipo de privilegio. Tenemos el gusto de recibir a nuestro periodista Martín Duarte, que en esta ocasión nos va a hablar de educación y transformación educativa. Bienvenido, Martín, un gusto tenerte en nuestra columna. ¿Cómo andás, Rosy? Un gusto estar por acá. Para compartir con los televidentes el fragmento de una interesante entrevista que realizamos ya hace algunos días atrás con Pepe Menéndez, un español que visitó nuestro país, de hecho estuvo brindando algunos talleres y asesoramiento educativo en el Colegio Seminario, a partir de la experiencia y el trabajo que viene llevando no solamente a cabo en España, sino que ha asesorado a nivel de transformación educativa en Portugal y algunos colegios latinoamericanos. De hecho, esta visita que hizo aquí en nuestro país replicó también en Argentina y en Chile. Pepe Menéndez es justamente, decíamos, un educador que desde el 2018 empezó a asesorar en torno a transformación educativa y ha realizado distintos trabajos, y justamente aprovechamos su visita para, en el medio de nuestra transformación educativa, de hecho se ha hablado mucho en los últimos años, es un tema que está copando también la campaña política. De hecho, algunos candidatos han propuesto el hecho de extender la escuela a tiempo completo. Hablamos con él de distintos temas. Hay una frase que es bien interesante, que él plantea a la hora de las transformaciones, que las normas tienen que estar al servicio de un proyecto educativo. Y veremos más adelante cómo el perfil de egreso o el perfil del estudiante tiene mucho que ver a la hora de trazar los caminos y también la currícula. En este primer tramo de la conversación aprovechamos para hablar de la tecnología y el impacto que tuvo en su momento como sostén de la educación en la pandemia. Y de hecho, algunas derivaciones, días atrás lo conversábamos también con el rector de la universidad, Rodrigo Arim, de las secuelas que dejó la pandemia y que se pueden ver no solamente a nivel de algunos resultados educativos, sino también cómo la familia y cómo la tecnología ha ayudado para sostener justamente la currícula. De tecnología, de ChatGPT y también de la pandemia, nos habla este primer tramo con Pepe Menéndez. El uso de la tecnología en general no fue un uso adecuado, porque en realidad fue un uso de emergencia. Ahora casi no se habla de la pandemia, cuando en realidad ahora, como me decías, estamos viviendo de verdad los efectos de aquella pandemia. El impresionante estrés psíquico, el que significa un aumento de autolesiones de algunos adolescentes, de mayor agresividad, violencia, no solo en los niños o adolescentes, en los adultos, en nuestra propia sociedad, ¿no? Nos están quedando como esas heridas relacionales. Y yo creo que no estamos atendiendo suficiente a esos efectos. El especialista se refirió al rol que debe ocupar la tecnología en las aulas. Yo creo que tenemos que educar en y con la tecnología, no en todas partes, a todas horas, invadiendo, como ocurre en muchos entornos de adultos, sino que tenemos que aprender a esa autorregulación. Ya es inimaginable un mundo sin tecnología. Recuerdo la frase de un ministro portugués, un hombre mayor, incluso de un partido conservador, que decía en una conferencia: el celular es mi prótesis. Entonces nosotros no podemos entender que no podemos dejar de educar y de acompañar a nuestros jóvenes en ese proceso. El problema que tenemos es que a veces nosotros mismos desconocemos qué tenemos que decir. Educar para la vida se llama el libro que está presentando Pepe Menéndez, que de hecho, bueno, presentó aquí en nuestro país y también en Latinoamérica. Y dos puntos que son claves y claros a la hora de hablar, en este caso con un especialista en transformación educativa, en el medio de lo que ha sido y lo que viene siendo la transformación educativa en nuestro país, son algunas definiciones que para él tienen que estar presentes justamente a la hora del abordaje de estos temas. Por un lado, el perfil del egresado. ¿Formar para qué? ¿Qué queremos formar? Son las definiciones que se tomaron, por ejemplo, tanto en España o en Portugal a la hora de generar, por ejemplo, materias o especialidades nuevas, ¿no? ¿Qué perfil de egresado tenemos?
Y por otro lado, el rol que juegan los docentes para él son claves a la hora no solamente de opinar, sino van a ser los que van a llevar adelante una transformación educativa. Y hablábamos también de lo que pasó aquí en nuestro país, donde por ahí los docentes quedaron por fuera de la transformación que se impuso en el último gobierno. Puedo venir y estirar. Bueno, evidentemente ese no era Pepe Menéndez, nos quedará, Rosy, para el próximo tramo. Un interesante educador, analista, a propósito de las transformaciones. Él planteaba en este segundo tramo justamente el rol que tienen que tener, por un lado, los docentes y esa definición que hacíamos referencia, ¿no?, de lo que queremos educar, ¿no?, el perfil del egresado que buscamos, que es una definición que por ahí lleva más de 3, 4 años de estudio y de debate, ¿no? Ahora lo tenemos por allí, me parece, para ver. En primer lugar, promover un debate social que es cuál es el propósito de la escuela, qué es lo que queremos que sea la escuela obligatoria. ¿Cómo empezar esos procesos? Intentando cohesionar cuál es el propósito de la escuela, qué perfil del egresado en términos generales, más allá de los matices que cada institución educativa o que el Estado pueda darle, ¿no? ¿Qué perfil imaginamos? ¿Qué competencias queremos que haya entrenado, ¿no? Menéndez profundizó en el rol que deben tener los docentes en los procesos de cambios estructurales en la educación. Los docentes deberían ser sujeto de mayor atención en todos los procesos de cambio que los gobiernos ponen en marcha. A veces se hacen desde despachos sin tener demasiada consideración con lo que viven en el día a día. Pero los docentes del día a día también necesitan una antena que les ayude a ver las cosas desde una visión más global y donde puedan interactuar con esta visión, digamos, más de proyecto de vida de los alumnos, del futuro, lo relacional, lo vincular, ¿no? El especialista se refirió a las propuestas de extender el horario escolar. Los países que tienen buenos resultados no tienen muchas horas lectivas, no tienen muchas horas de clase, sino yo creo que si entendemos la educación en términos globales, lo que sí necesitamos es que haya una enorme equidad y acceso a esos espacios de educación que denominamos no formal, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de la infancia y de la juventud. Hasta el próximo 27 de mayo van a poder ver una exposición muy especial que recoge el trabajo de Médicos Sin Frontera, y de eso nos va a hablar nuestra periodista Juliana Perdomo, que está con ellas allí en Tres Cruces. Adelante, Juliana, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantas, desde hoy y hasta el 27 de mayo se podrá visitar esta exposición fotográfica denominada Lado a Lado, que refleja distintas crisis humanitarias que se están viviendo en la actualidad, por lo cual Médicos Sin Frontera, en colaboración, eligió 12 obras para mostrar al público de forma gratuita, que se van a poder visitar. Y nos acompaña Nancy Guerrero, la directora general de Médicos Sin Frontera para Latinoamérica, a quien saludamos. Muchas gracias por recibirnos. Contanos con qué objetivo se monta esta muestra y, bueno, cómo forma parte la colaboración de este artista. Claro que sí, esta es una muestra entonces de 12 collages que hace parte de una muestra más grande que es de 30, de momento tenemos 12 aquí que son visibles, las otras están también dispuestas en nuestra página web. Da cuenta de las realidades de las crisis humanitarias donde una organización como Médicos Sin Fronteras trabaja, ¿no?, que son la atención médica humanitaria para las poblaciones más vulnerables del mundo. Entonces allí encontrarán crisis en Ucrania, crisis en Sur Sudán, crisis en el Mediterráneo, también el tema de migración, ¿no? O sea, como que son fotos que dan cuenta de todas esas actividades que hacemos. La colaboración se da hace ya unos años que trabajamos con este artista digital que trabaja en esto de poner junto en paralelo como realidades paralelas, si se quiere, ¿no?
Entonces las fotos muestran, de un lado parecen como cuestiones más cotidianas de la vida, y del otro son fotos originales de Médicos Sin Fronteras, de todos los lugares en donde hemos trabajado, bueno, de algunos de los lugares donde hemos trabajado en estas crisis humanitarias. Entonces, para sensibilizar también de esas diferencias que a veces hay, ¿no? Y también obviamente sensibilizar sobre los temas de las restricciones en acceso a la salud que tienen muchas poblaciones en el mundo. Hoy, sobre todo, ¿dónde se está trabajando y cuál es el papel fundamental de ustedes con los migrantes que usted mencionaba? Tenemos trabajo de asistencia médico-humanitaria en más de 70 países alrededor del mundo. En temas de migración estamos trabajando en la zona del Mediterráneo, que de hecho aquí hay una foto que da cuenta de ello, ¿no? En la que hace el paralelo entre estas embarcaciones de miles y miles de personas. Médicos Sin Fronteras tiene hoy un buque de búsqueda y rescate en el Mediterráneo tratando de salvar vidas, ¿no? Que ya son muchas también las que se han perdido en este Mediterráneo, pero que Médicos Sin Fronteras sigue haciendo esta asistencia para rescatar a la gente y darle la atención médica que necesita. También en temas de migración en las Américas estamos trabajando en muchos proyectos, desde Sudamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Hay proyectos en Centroamérica, en México, desde hace muchos años, que contribuye a la salud a veces física, mental sobre todo, ¿no? Hay muchas afectaciones en salud mental de la población que se mueve. ¿Cuán importante es la colaboración de todos los usuarios para poder llevar este trabajo adelante? Es súper importante. Médicos Sin Fronteras tiene más de 7 millones de personas en el mundo que contribuyen a nuestra causa, y hoy, por ejemplo, en Uruguay son más de 15.000 personas que ya están contribuyendo. La idea también de esto es un poco de rendición de cuentas de lo que hacemos, y cada vez que seamos más, ¿no? Porque así como somos una organización de muchos años de trabajo, también las crisis humanitarias cada vez están aumentando. Entonces invitamos a toda la gente a que conozca, a que nos conozca a través de nuestra página web, a través de esta muestra fotográfica, de estos collages, que den cuenta de lo que hacemos, y quienes se identifiquen. Estamos más promoviendo también la solidaridad de sociedad civil a sociedad civil, ¿no? Es lo que hacemos nosotros. Muchísimas gracias y muchos éxitos con la muestra. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Rosina, nosotros volvemos con ustedes. Les reiteramos, se puede visitar esta muestra fotográfica hasta el 27 de mayo de forma gratuita aquí en la explanada de Tres Cruces. Muy linda invitación, gracias Juliana. Y bajo el título Deportistas con Memoria, la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos difundió hace algunos minutos en sus redes sociales una convocatoria para participar de la Marcha del Silencio del próximo lunes 20 de mayo, protagonizada por el maestro Oscar Washington Tavares y referentes de diversas disciplinas. Mayo, el mes de la memoria, nos vuelve a convocar como sociedad en la búsqueda incansable de verdad, memoria y justicia. Mantener viva la memoria es responsabilidad de todos. Nunca más terrorismo de Estado. ¿Dónde están? Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Música en el Mirador de Montevideo todo el año durante el mes de mayo en 2 funciones, 16 y 17 horas. Hoy se presenta Fernando de Moraes. Talleres artísticos sin costo en la Casa de la Cultura, inscripciones de manera presencial en el horario de los talleres. Avenida General Flores 3478.
Segundo bloque de MB de Noticias, continuamos con la información con 14 grados a esta hora en Montevideo. El miércoles va a comenzar el Plan Nacional de Invierno del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es para asistir a las personas que viven a la intemperie durante el periodo de menores temperaturas. El director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Calle, Gabriel Cunha, no precisó cuántos cupos habrá en los refugios, pero aseguró que nadie se va a quedar sin asistencia. Vamos a repetir el compromiso de que todas las personas que soliciten resguardo puedan tenerlo y hemos implementado varias estrategias para poder tener un sistema escalable que en caso de que en algún momento necesitemos brindar más atención, porque la demanda aumenta, lo podamos hacer. En esa línea vamos a reiterar, tener atención en los 19 departamentos. También estamos reiterando que en cada uno de los departamentos del interior las coordinaciones sean a través de los ECOED departamentales, pudiendo ahí aunar los esfuerzos de muchas instituciones y obviamente también ahí es importantísimo hablar del esfuerzo que hacen cada uno de los directores departamentales del MIDES, pero también instituciones que están brindando muchísimos recursos y compromisos como el Ministerio de Defensa, distintas intendencias, el Ministerio del Interior. En cuanto a lo que es la cobertura acá en Montevideo, que es donde está el centro de la problemática, estamos de nuevo retomando todos los convenios con cada una de estas instituciones, volvemos a tener a la orden distintas unidades del Ministerio de Defensa y vamos a volver a contar tanto con ACE como con el Ministerio del Interior para intervenciones en calle y vamos a volver a tener también las líneas activas 24 horas y recorridas durante toda la noche. El diputado de 33 por el Frente Amplio, Nino Medina, solicitó a las autoridades de UTE, Antel y OCE la exoneración de tarifas a los núcleos familiares afectados por las inundaciones y reclamó al Ministerio de Desarrollo Social que duplique los montos de ayuda a través de la tarjeta Uruguay Social. Al momento tenemos más de 300 personas evacuadas y arriba de las 1.600 autoevacuadas, por lo menos las registradas por el Comité Departamental de Emergencias. Nosotros en nuestras recorridas podemos adelantar que superan las 2.000 personas las que están fuera de sus hogares en estas horas. Si bien el epicentro ha sido la capital departamental, en este momento el corrimiento de las aguas hacia el Cebollatí tiene muy complicada a la localidad de Charqueada, localidad vecina con Cebollatí. Hay una afectación psicológica fuerte sobre la población. Estamos hablando de niños y niñas que también perdieron sus útiles, sus túnicas, sus juguetes. Y eso precisa una contención especial en un departamento que tiene carencias importantes. Y voy a empezar por la salud mental. 33 tiene una gran desatención en lo que tiene que ver con la salud mental y es ya un departamento que lidera los indicadores más duros en relación a este tema. Nosotros hemos movido rápidamente mecanismos para solicitarle a UTE, a OCE, a Antel, la posibilidad de la exoneración de las tarifas para estas familias, pensando en la vuelta. Y el director general de la granja, Nicolás Chiesa, dijo que esta semana los productores se van a reunir con el ministro de Ganadería, Fernando Matos, y allí plantear la posibilidad de declarar emergencia agropecuaria en este sector de la producción nacional. Los cultivos que más fueron afectados por las precipitaciones son los de hoja y los que están bajo cubierta, según dijo hoy el jerarca. En la granja ha habido algunos perjuicios, más bien el exceso de lluvia y humedad, no tanto tema de inundaciones en el sector donde se producen. En especial los cultivos de hojas solo han sido los más afectados. Los cultivos bajo cubierta hemos tenido principalmente en lo que es tomate, morrón, pepino. Al no ver sol, eso afecta el cuajado de los frutos y hemos tenido una afectación en eso que hace disminuir la oferta. Y después quedan los cultivos a campo, que lo que hemos tenido un perjuicio que la gente no ha podido cosechar. Tenemos la papa para iniciar a cosechar, zanahoria tenemos cosecha, el boñato estamos cosechando. Por lo tanto, eso hace que reduzca la oferta, en algunos casos la calidad y en otros casos merme la oferta. ¿Esto puede implicar otra extensión de la emergencia? O sea, ¿el Ministerio tiene espalda para seguir haciéndolo? Y bueno, es una decisión que el Comité de Emergencia se reúna y lo estudie y lo hablaremos con el ministro esta semana, pero probablemente tengamos la reunión y bueno, ver para seguir para adelante qué medidas se pueden tomar.
Investigadores de la Universidad de la República estuvieron presentes en una jornada que organizó el PIT-CNT, esto sobre agrotóxicos y salud laboral. Argumentaron allí que es necesario tener espacios continuos de monitoreo en los lugares donde trabajadores y trabajadoras están expuestos a agroquímicos. Nosotros cuando empezamos a trabajar en Guichón, las compañeras del Departamento de Toxicología tenían en 10 años 5 notificaciones de Guichón, de intoxicaciones agudas o sospecha de intoxicación de los servicios de salud. Hicimos un taller de sensibilización en la localidad con médicas, médicos, actores del mundo de salud, personal de enfermería, todo, y en un año llamaron 8 veces. Entonces lo que nosotros vemos es que cuando hay un movimiento de lo que se llama monitoreo activo, no pasivo, de esperar que la gente llame, cuando uno sale a buscar y cuando sensibiliza y cuando recibimos casos. Entonces, esto en cualquier registro que vos quieras del Banco de Seguros, del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, este movimiento tenemos que empezar a hacerlo. Con estos temas de agroquímicos no hay que sacar fotos solo, hay que hacer el video. Y para hacer el video, justo que estamos en este medio, uno precisa tomar varias tomas para poder lograr ese video. Y para hacer ese video precisamos políticas de mediano y largo plazo que permitan evaluar problemas que capaz que son de sustancias de hace 10 años. Cuando las comunidades están preocupadas por el cáncer, por ejemplo, esto lo saben las compañeras de medicina, el nivel de latencia de esta enfermedad a veces es muy alto. Entonces, capaz que estamos teniendo consecuencias de sustancias que hace 5 o 10 años. Entonces, si no construimos ese video, va a ser muy difícil poder dar explicaciones a preocupaciones que son realmente sentidas y que hay que atender. O sea, no, por más que sea de un vecino, una vecina, son preocupaciones que, bueno, sus hijos, sus hijas, un aborto espontáneo, imagínense lo duro que es para una persona vivir esta situación. Entonces, hay que salir a trabajarlo, hay que comunicar los riesgos, hay que ver qué pasa con esa comunicación. La empresa canadiense ATCO, accionista mayoritaria de la operadora portuaria uruguaya Montecón, presentó un arbitraje contra Uruguay por la concesión hasta 2081 del puerto de Montevideo a favor de Catornací. El caso fue registrado este 9 de mayo, es el segundo por el mismo hecho contra la decisión tomada por el presidente Lacalle Pou en 2021. De acuerdo con la página del Centro de Controversias del Banco Mundial, el 9 de mayo ingresó un segundo pedido de arbitraje por la concesión del puerto de Montevideo hasta el año 2081, otorgada a favor de la empresa belga Catornací en abril de 2021. Al mes siguiente, la competidora de Catornací, Montecón, expresó malestar mediante un comunicado ante decisiones que la perjudicaban, apuntando directamente al por entonces ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. La compañía sostuvo que la concesión es contraria a la libre competencia portuaria, restringe el alcance de las habilitaciones y establece un monopolio de hecho para Terminal Cuenca del Plata, en la que el Estado tiene una participación del 20%, mientras que el 80% restante corresponde a Catornací. En enero de 2024 había trascendido que la empresa chilena Neltume Ports, socia mayoritaria de Montecón, había iniciado un arbitraje ante el Banco Mundial por la misma razón, reclamando un resarcimiento de $600 millones, una cifra similar a la solicitada por ATCO en la nueva demanda. En el plano jurídico nacional, la decisión del Poder Ejecutivo ya tuvo consecuencias, como el procesamiento del ex militar Marcelo Acuña, al comprobarse que a pedido del ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Esteciano, espió a los senadores opositores Charles Carrera y Mario Vergara. La intención era desacreditarlos y presionarlos a raíz de la denuncia penal que habían presentado por considerar que la concesión a Catornací es ilegal, perjudicial e inconveniente. El Ministerio de Ambiente solicitó a la Cámara de Diputados que dé curso a un proyecto de ley que incluya los delitos ambientales en el Código Penal, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para el subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Marilla, Uruguay ha quedado rezagado en la región con respecto a la legislación ambiental. Uruguay en materia, lo que tiene que ver con la institucionalidad ambiental ha mejorado muchísimo, al punto tal de que tenemos un Ministerio de Ambiente ahora que se ha consolidado como una pieza importante dentro de la gestión pública, dentro de la administración, en lo que tiene que ver con la conducción de las políticas ambientales. Creo que el tema penal es lo que nos tiene retrasado como país, si lo comparamos con lo que es la región o con lo que es el mundo. Faltan normas ambientales desde el punto de vista penal, y este proyecto de ley que está ahora a consideración de la Cámara de Diputados, ojalá que se apruebe en este periodo, porque yo sé que no es el texto ideal. Hay muchos sectores, incluso de la sociedad, que han cuestionado o han reclamado algunos aspectos del proyecto que está hoy
a discusión de la Cámara de Diputados, que tiene media sanción del Senado, pero yo le decía a los legisladores, prefiero el periodo que viene hablar sobre mejorar la ley penal ambiental y no seguir discutiendo si vamos a tener ley penal ambiental o no. Hay muchos legisladores que están vinculados al tema, el propio César Vega, el Eduardo Luz, legisladores de la oposición, por supuesto que los legisladores del gobierno, que muchos de ellos acompañaron la firma de este proyecto de ley. Ojalá que podamos en este periodo antes del receso tener votado esto en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados y en el plenario. Relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas enviaron una carta al gobierno uruguayo en la que manifestaron su preocupación sobre el alcance del proyecto de ley de prisión domiciliaria, elaborado inicialmente por Cabildo Abierto, modificado luego por el Partido Nacional y aprobado finalmente en el Senado en diciembre del año pasado con los votos de la coalición de gobierno. Los representantes de la ONU reconocen las enmiendas positivas que se han dado desde el primer proyecto presentado por Cabildo Abierto, pero advierte que hay ciertos elementos en el texto aprobado por el Senado que podrían beneficiar a aquellos individuos condenados por graves violaciones de los derechos humanos. El mensaje subraya que los estándares internacionales de los derechos humanos prohíben la aplicación de perdones o beneficios de ejecución de la pena a responsables de violaciones graves de los derechos humanos. La Carta de la ONU está firmada por Agua Valdé, presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones forzadas o involuntarias, Fabián Salvioli, relator especial sobre la promoción de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y Rim Az-Salem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. La Dirección General de la UTU no ha habilitado la colocación de la placa que declara como sitio de memoria a la UTU de Malvin Norte, que funcionó como centro de reclusión de presos políticos adolescentes durante los años del terrorismo de Estado. Representantes de la Red Nacional de Sitios de Memoria y de la Asociación de Expresos de este centro se van a reunir en las próximas horas con autoridades de la educación para negociar la habilitación que ha sido denegada por el director de UTU, Juan Pereira. Cuando Pereira tiene que realizar las coordinaciones, alega primero que tiene dudas de si eso efectivamente fue un centro de reclusión de adolescentes, lo cual es como mínimo una falta de respeto a las víctimas que estuvieron ahí. También cabe destacar que por el Álvarez Cortés pasaron 4 de los hoy detenidos desaparecidos, lo cual implica una gravedad mayor, creemos nosotros, y además pasaron casi 200 presos, de los cuales muchos dieron sus testimonios para la declaración de sitio. Además, Pereira, como funcionario público, no tiene ninguna potestad para opinar sobre el texto de la placa una vez que ya está declarado el sitio de memoria. Nosotros vamos mañana a reunirnos con las autoridades que la UTU ha designado para trabajar conjuntamente con la Comisión Nacional de Sitios y vamos concretamente a resolver qué día vamos a instalar la placa. Nosotros vamos a ir con el planteo de que sea el 25 de mayo. Y manteniendo las mismas características que tenía el acto que no pudo ser realizado el día 13 de abril. Cada día que no se cumple con el mandato de cumplir con la ley es un agravio a todos los que estuvimos allí, a nuestra familia, a nuestros amigos, al barrio, a quien se le está haciendo dudar de que los testimonios que hemos dado parece que no fueran valederos, no fueran ciertos, o se pone en duda cuál fue realmente el rol que jugó el Álvarez Cortés en lo que fue la represión de la dictadura y los años previos a la dictadura también. Nosotros no estamos pidiendo la renuncia de Juan Pereira, pero que bien nos haría que se fuera. No podemos creer que alguien pueda salir destempladamente desde la dirección de la enseñanza, ¿no?, a reivindicar o a justificar o a poner en duda lo que ya hemos probado sobre el pasado reciente. El colectivo Imágenes del Silencio está llevando adelante un proyecto artístico que se llama Sostener la Memoria, como previa a la Marcha del Silencio del 20 de mayo, en conmemoración, recuerdo, los detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, con el apoyo del espacio feminista de la Plaza de las Pioneras y cerca de 150 voluntarios y voluntarias. Se realizó una intervención fotográfica reclamando memoria, verdad y justicia y preguntando ¿dónde están? Y bueno, quisimos sumar en esta instancia a esta plaza
que suceden muchas cosas, que viene mucha gente joven a usarla, que es también una localización territorial que desde la pandemia se ha ampliado a la participación de cualquier persona desde su casa, desde cualquier espacio con la margarita, y bueno, y eso nos parece que es hacer militancia de la memoria y hacer de la memoria un hecho cotidiano de todas las personas. Consultada al respecto, Zaffaroni consideró que el actual gobierno no impulsó ningún avance en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos. En este sentido, subrayó que hay elementos que indican que hay quienes saben dónde están y que el Estado tiene información, y lamentó que se pierda el tiempo con proyectos que no tienen sentido, según evaluó, como el del senador nacionalista y exministro de Defensa Javier García sobre la liberación de los archivos de la dictadura. La veo como una resolución inocua, totalmente, sin sentido. O sea, las leyes estaban, los archivos que van a poner ahora públicos ya son públicos, y lo que no se entrega es información real, que es el punto que debieron haber planteado, cómo avanzar en entregar información real y que sabemos que existe, que hay pruebas que existen, que hay documentos que lo muestran. Creo que no tiene sentido seguir con ese tema porque no ha aportado nada. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. Comenzaron los talleres del programa Esquinas de la Cultura de las Duranas, martes 17:30, Pedro Trapani, 1360, esquina Bayona. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y nos vamos al plano internacional porque la tragedia que se está viviendo en el sur de Brasil, donde las inundaciones por las fuertes lluvias están azotando la región desde hace 2 semanas, ya han dejado al menos 146 personas fallecidas y 132 desaparecidos, y puede empeorar en las próximas horas por las crecidas de los ríos. El último reporte de la Defensa Civil brasileña advierte que la persistencia del mal clima dificulta las labores de rescate, determinando que las acciones se hayan concentrado en la distribución de ayuda humanitaria a los 620.000 desplazados, de los cuales 82.200 están en albergues provisionales. En total son 2,1 millones las personas damnificadas por la falta de vivienda, alimentos, agua, energía y servicios médicos. En Río Grande del Sur, estado fronterizo con Argentina y Uruguay, se vive el panorama más dramático de la región, con 145 muertos y 806 heridos. En el vecino Santa Catarina, afectado en menor grado, se registró hasta el momento una víctima fatal, pero las cifras pueden cambiar en las próximas horas por los temporales que no dan tregua desde el amanecer del domingo en 6 municipios fronterizos con Río Grande del Sur. La Defensa Civil indicó que el río Guaíba recibirá este domingo y lunes toda el agua que se mueve por las cuencas de los ríos Jacuí, Tacuarí, Antás, Caí, Sinos y Gravatay, todos crecidos. Las alarmas incluyen al municipio de Uruguayana, en la frontera con Argentina, donde las aguas del río Uruguay ya sobrepasaron los niveles críticos y continúan subiendo. El gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, reiteró el llamado de los últimos días para que los desplazados no vuelvan a sus hogares hasta que se normalice completamente la situación, para evitar más tragedias humanas. El Partido Socialista ganó las elecciones de Cataluña este domingo, logrando una mayoría de 42 bancas y desplazando por primera vez en 40 años del primer lugar a las formaciones independentistas, pero sin embargo no le alcanza para formar gobierno en solitario y deberá negociar con los llamados soberanistas catalanes. La portavoz del Partido Socialista de Cataluña, Núria Parlon, afirmó que la prioridad es liderar un gobierno regional con los independentistas de Esquerra Republicana y la izquierda de Común Sumar, pero rechazó investir al expresidente Charles Puigdemont. El PSC logró una victoria histórica con 42 bancas, mientras que el independentismo perdió su tradicional mayoría pese al aumento de Junts, la formación de Puigdemont, huido de la justicia española desde el intento secesionista de 2010.
2017, que pasó de 32 a 35 escaños por la caída de Esquerra, actual gobernante, que pasó de 33 a 20. Comuns Sumar obtuvo 6 y junto a los socialistas y a ERC podría llegar a los 68 escaños de la mayoría absoluta del Parlamento regional. La vocera socialista explicó que negociarán con todos los partidos menos con los ultraderechistas Vox y Alianza Catalana, partido independentista islamófobo debutante en el Parlamento regional. El expresidente catalán Carles Puigdemont dijo este lunes que presentará su candidatura para ser investido como presidente, a pesar de que el bloque independentista no sumaría los apoyos necesarios, y subrayó que pueden lograr una mayoría más amplia que el candidato socialista Salvador Illa. En el Parlamento Nacional, tanto Junts como ERC facilitaron la investidura del presidente socialista Pedro Sánchez, quien ha impulsado una política de reconciliación con Cataluña y sus líderes, como la ley de amnistía a los independentistas que llevaron a cabo el intento secesionista de 2017. El cierre de fábricas nacionales de cerveza en Minas está preocupando muchísimo al sindicato de la bebida. Imaginen, vamos a ver qué dicen a esta hora antes de despedirnos con Eduardo Delgado. Eduardo, adelante. Así es, Rosina, estoy aquí en la sede del sindicato justamente de obreros y empleados de la bebida con Andrés Arellano, que es trabajador de la planta de Minas, de la empresa Fábrica Nacional de Cervezas, que anunció el cierre definitivo de esa planta y el traslado a Montevideo. Antes de conocer primero cuántas personas directamente afectadas, y si tiene un estimativo además de otros empleos aledaños que me imagino que también afecta a esta decisión. Sí, es así, empleados relacionados directamente a la planta son 150. Bueno, indirectamente, digo, muchos más, porque esto estamos hablando de que son de repente empresas subcontratadas, todo lo que presta servicio a la misma planta, el impacto a su vez, se agrava más, por lo que respecta, a cada una de nuestras familias, que hoy por hoy está acomodada a un régimen de vida, que esto lo va a llevar totalmente a cambiarlo, y eso genera también, que haya aún más desocupación, todos tenemos quien nos da una mano de repente con nuestros hijos y demás, y esto va a afectar directamente a todos, ¿no? Justamente, ¿qué implica para una ciudad como Minas, con unos 38.000 habitantes, el cierre de una empresa con tantas fuentes de trabajo? El impacto es tremendo, es muy grande. Nosotros como minuanos sabemos que la industria en Minas es muy limitada, esta planta de alguna manera formaba parte desde muchísimos años de lo que es el ingreso, de alguna manera en la parte económica a la ciudad, al departamento, y bueno, evidentemente va a ser un impacto muy fuerte. ¿Ha habido algún planteo de la empresa en cuanto a reinserción, reubicación de los empleados? La empresa en realidad lo que baja es el cierre, ningún tipo de información, con relación a eso, ni de posibilidades, ni de ningún tipo, ni de apertura, como con una diferente plantilla, por ejemplo, ni nada más. Simplemente el cierre, y bueno, esto enmarca un poco, lo que hoy definimos en mesa acá, que son un montón de acciones a llevar a cabo, pero no tenemos otra información de la empresa. ¿Y han tenido algún contacto de parte del gobierno para terciar en este asunto? Tenemos entendido que el ministro de Trabajo se reúne hoy a la hora 14 con la empresa, lo cual nos parece que va a ser determinante esa reunión, por lo que enmarque, y bueno, estamos un poco a la expectativa de ello. ¿Todas las posibilidades de medidas, digamos, de parte de FOEB, en parte después de conocerse esta decisión? Sí, como te decía, están enmarcadas un montón de cuestiones que ya algunas estaban ya predefinidas por una Asamblea Nacional y otras que de alguna manera se van discutiendo, porque cada hora que pasa, se van definiendo cosas, y bueno, en base a eso estamos ahora esperando un poco lo de esta tarde y ver cómo se sigue. Ya está para mañana también definida una movilización hacia Minas de la directiva. Tenemos un hecho puntual, que es ir a la Junta de Ediles, a la Intendencia de La Valleja, y bueno, vamos a ser acompañados por toda la directiva. Muchas gracias, Andrés, por estos minutos. Rosina, honda preocupación en cientos de personas en Minas por el cierre de la planta de Fábrica Nacional de Cerveza, con Andrés Abrado fuera del micrófono, nada menos que 33 años trabajando en esa empresa, y algunos compañeros de él con más años aún. Veremos cómo sigue esta situación en las próximas horas.
Gracias, Eduardo. Un verdadero drama. Desde aquí entonces la solidaridad con esa masa de trabajadoras y trabajadores de minas. Nos vamos, volvemos a las 18:55 con la edición central de MBD Noticias, o mañana a las 8 de la mañana. Que pasen bien. El Sistema Nacional de Emergencias informó que bajó el número de personas desplazadas de sus hogares por las inundaciones. De acuerdo al último relevamiento difundido en la noche del domingo, hay 3.034 personas desplazadas, 598 evacuadas y 2.434 autoevacuadas. Bajo el título Deportistas con Memoria, la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos difundió esta mañana en sus redes una convocatoria para participar de la Marcha del Silencio del próximo lunes 20 de mayo, protagonizada por el maestro Oscar Washington Tavares y referentes de diversas disciplinas. La Corte Electoral rechazó 20% de las firmas evaluadas que presentó el PIT-CNT. De mantenerse este promedio, se confirmaría el plebiscito contra la reforma de la seguridad social y tendría lugar junto a las elecciones nacionales de octubre. La Dirección General de la UTU no ha habilitado la colocación de la placa que declara como sitio de memoria a la UTU de Malvin Norte, que funcionó como centro de reclusión de presos políticos adolescentes durante los años del terrorismo de Estado. Representantes de la Red Nacional de Sitios de Memoria y de la Asociación de Expresos de dicho centro se reunirán esta tarde con autoridades de la educación. La tragedia que se vive en el sur de Brasil, donde las inundaciones por las fuertes lluvias que azotan la región desde hace 2 semanas ya han dejado 146 muertos y 132 desaparecidos, puede empeorar en las próximas horas debido a la crecida de los ríos por los temporales de este domingo.